Buenas tardes, profesor Fuentes. Somos el grupo número 1, el cual está conformado por María Carrión, Alexander Bustos, Jean Laines, Steven Castro y mi persona, Daisy Escobar. El tema que nos corresponde abordar es el mercado, mecanismo de funcionamiento y clasificación de su estructura. Sin más que agregar, daremos inicio a esta presentación. Primero tenemos que saber qué es el mercado. Bien, el mercado en la teoría económica es un conjunto de relaciones económicas entre los participantes en el mercado en relación con el movimiento de bienes y dinero, que se basan en el consentimiento mutuo, la equivalencia y la competencia. En otras palabras, el mercado no es más que el intercambio de pueblos o regiones, las cuales tienen un solo interés en común, que ya sean bienes, productos o servicios. Se considera que el fundador de la teoría del mercado es Adam Smith, un representante de la escuela clásica que fue el primero en señalar las razones del desarrollo del intercambio de la bolsa de productos básicos y por lo tanto del mercado. Ahora bien, hablaremos sobre el origen del mercado. Se remota a la época en que el hombre primitivo llegó a darse cuenta que podía poseer cosas que él no producía, efectuando el cambio o el trueque con otros pueblos o tribus. Se conoce como origen la desigualdad que existen en las condiciones de los hombres y los pueblos. Es así como el desarrollo del pueblo obliga al incremento y expansión del mercado, llegando en la actualidad a ser una actividad económica de suma importancia para el progreso de la humanidad. A continuación, mi compañero Alexander Bustos les estará hablando acerca del mecanismo de funcionamiento del mercado. Buenas tardes, profesor. Mecanismo de mercado. Para poder comprender el mecanismo de mercado, debemos empezar por qué es mecanismo. El mecanismo es el conjunto de elementos que ajustados entre sí cumplen una función. Dicho esto, el mecanismo de mercado es un sistema de interconexión e interacción de los elementos básicos del mercado, como lo son la demanda, la oferta, el precio, la competencia, las leyes económicas básicas del mercado. Los principales objetivos del mercado son la demanda y la oferta. Su interacción determina el qué producir, en qué cantidad y a qué precio vender. Los precios son el instrumento más importante del mercado, ya que proporciona a sus participantes la información necesaria. Mercado libre. Un mercado libre es un sistema autorregulado que logra resultados y mantiene su equilibrio de forma espontánea, sin interferencia de fuerzas externas. Estructura de mercado. Se considera estructura de mercado a los diferentes tipos de compradores y vendedores relacionados con la compraventa de un determinado producto o servicio, así como su poder de negociación. En un concepto más claro, se define estructura del mercado como el conjunto de todas las características que posee un mercado específico. Además, hay que tener en cuenta por quién está formado. Con la estructura del mercado se puede conocer y analizar las características propias de ese mercado, hasta tal punto que puedas adelantarte a las posibilidades de éxito que hay en él. ¿Quiénes forman parte de la estructura del mercado? El número de agentes económicos, ya sean compradores o vendedores, que participan en las distintas actividades del mercado, el poder específico que tenga cada uno de los agentes económicos, el producto vendido en ese mercado y las barreras de entrada y salida, ya que la dificultad para entrar en el mercado es un factor importante de la estructura de mercado. Clasificación del mercado según su estructura. A la hora de referirnos a la estructura del mercado, tenemos que hablar de las dos más importantes, la competencia perfecta y la competencia imperfecta. La competencia perfecta es un mercado regulado por la ley de la oferta y de la demanda, donde los precios se regulan automáticamente y no surgen fallos. En la práctica no es un mercado real, más bien es teórico.
y sus condiciones de cumplimiento son un número elevado de consumidores y de ofertantes, el producto de ese mercado es semejante en todos los productores, no hay ninguna dificultad para acceder al mercado, no existe la información privilegiada y los precios se autorregulan. Un ejemplo de este sería la venta de arroz por las empresas. Los compradores no se fijan en marcas, la oferta y la demanda se mantienen iguales, los precios no varían, entonces existe equilibrio. La competencia imperfecta es un mercado donde algunas o muchas empresas tienen un control sobre él, de manera que puedan influir en el precio. Ejemplos de estos mercados son el monopolio. El monopolio es un mercado con un solo vendedor y muchos compradores, con lo que tendrá un poder en la fijación de los precios. El duopolio. El duopolio es igual que el monopolio, pero este contiene dos vendedores. El oligopolio. En el oligopolio hay varios vendedores y muchos compradores. No existe un poder sobre el precio tan fuerte como en el monopolio. El monopsonio. El monopsonio es lo contrario al monopolio, es decir, tiene muchos vendedores y pocos consumidores. Por último tenemos la competencia monopolística. La competencia monopolística es un mercado con muchos productores, pero no existe un control entre ellos y el producto no es semejante. Muchas gracias por su atención.